En este video vamos a trabajar con el ejercicio 9 del práctico número 3 de continuidad, el cual nos pide demostrar que si f es continua y f de x se encuentra entre 0 y 1 para todo x perteneciente al intervalo cerrado 0, 1, existe al menos un punto c en ese intervalo tal que la función en ese punto va a ser igual a c. Identificamos la hipótesis y tesis, sabemos que f va a ser continua, f en x va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1 para todo x perteneciente al intervalo 0, 1. Queremos demostrar que existe un c perteneciente al intervalo tal que la función en ese punto va a ser igual a c como dijimos anteriormente. Consideramos una función auxiliar que la llamaremos g, que g va a ser la diferencia entre f en x y x. Probaremos que esta función es continua en el intervalo 0, 1. Por hipótesis, sabemos que f es continua en el intervalo 0, 1. La función y igual a x es la función lineal, la función identidad, continua en todo su dominio, en particular lo será en el intervalo 0, 1. Como g es la diferencia de dos funciones continuas, por álgebra de funciones continuas, g en x es continua en el intervalo 0, 1. Ahora evaluaremos a la función en los extremos del intervalo. En x igual a 0, reemplazo en la función y por hipótesis sé que f en 0 es mayor a 0. Por lo tanto, la diferencia me dará que g en 0 es positivo. Ahora, si evalúo en x igual a 1, por hipótesis f en 1 es menor a 1. Es decir, que la diferencia me dará que g en 1 es negativa. Probamos la continuidad de la función y a su vez en sus extremos hay un cambio de signo. Podemos aplicar el teorema de Bolzano que nos dice que existe un c perteneciente a ese intervalo tal que la función en ese punto va a ser igual a 0. Y como g en 0 es igual a la diferencia de f en c menos c, despejando, obtengo que f en c va a ser igual a c, que es lo que queríamos probar. Vamos a ver ahora un segundo caso en donde se cumple la tesis del problema anterior. Según la hipótesis, fx puede tomar los valores extremos del intervalo, así que f puede valer 0 o f puede valer 1. En el caso de que valga 0, si evaluamos g en 0, tenemos que va a ser igual a 0 y por lo tanto el teorema para este caso en particular queda demostrado, es decir, se cumple la tesis con un c igual a 0. De forma análoga, si f vale 1, g en 1 vale 0. Y nuevamente, para este caso en particular, el teorema queda demostrado directamente. Se cumple la tesis con un c igual a 1. Es decir, en resumen, vimos dos casos en donde la tesis se cumple. En el primero, aplicando el teorema de Bolzano, y en este segundo caso, considerando los extremos del intervalo f. Vamos a trabajar ahora con el ejercicio 13 del práctico continuo, que nos pide probar que la función cúbica tiene al menos una raíz real. Es decir, que existe un número, r, tal que la función evaluada en ese punto es igual a 0. Como f es una función polinómica, será continua en todo su dominio. Evaluamos en los extremos el intervalo, en este caso tomaremos menos infinito y más infinito. Cuando x tiende a menos infinito, resolvemos el límite factorizando x al cubo. Los últimos términos tienden a 0, por lo tanto, el límite será igual a menos infinito. Esto quiere decir que cuando x tiende a menos infinito, la función toma valores negativos. Entonces podemos tomar un valor real, que lo vamos a llamar x1, tal que la función evaluada en ese punto va a ser menor a 0. Cuando x tiende a más infinito, de forma análoga, resolvemos el límite factorizando x al cubo. Nuevamente, los últimos términos tienden a 0, por lo tanto el límite será igual a más infinito. Esto quiere decir que la función en el más infinito toma valores positivos. Entonces, podemos tomar un valor real, llamámosle en este caso x2, tal que la función en ese punto va a ser mayor a 0. Como f es continua en el intervalo cerrado y se cumple que en dicho intervalo, en esos extremos, hay un cambio de signo, vamos a aplicar el teorema de Bolzano, que nos dice que existe al menos un número real, r, perteneciente a ese intervalo, tal que la función en ese punto va a ser igual a 0.
Y nuevamente, con el teorema de Bolzano, demostramos que la función cúbica tiene al menos una solución real.